Tanto demócratas como republicanos reaccionaron ante este debate que fue el centro de atención de medios locales, nacionales e internacionales. Nuestra compañera Maralí Madrid comparte ambos puntos de vista de seguidores de los partidos políticos. Adelante, Maralí, muy buenas noches. Gracias, Vanessa. Buenas noches. Demócratas en nuestra ciudad se dieron cita esta tarde para presenciar el debate histórico entre el candidato demócrata Andrew Romanoff y el candidato republicano Mike Coffman. Siendo el primer debate en la nación entre dos candidatos americanos dirigiéndose a la comunidad latina que realizó Univisión Colorado junto con Mi Familia Vota, y las reacciones por ambos partidos no se hicieron esperar. Muy emocionante y también lleno de motivación, especialmente siendo el primer debate en español para que toda la comunidad pueda entender acerca de lo que piensan los candidatos. Los asistentes instaron a la comunidad latina a salir y emitir su voto, ya que a pesar de estar satisfechos con el trabajo que el candidato demócrata Andrew Romanoff hizo durante el debate, dicen lo más importante en estas elecciones de medio término es el voto para elegir quién nos representará en la Cámara Baja del país. Lo más importante y lo más positivo es que salgamos a votar todos, no únicamente por nosotros, sino por nuestras familias que muchas veces no tienen documentos para votar, y pues por nuestros amigos, por nuestras amistades, ¿verdad? Que salgan a votar, que no dejen lo que deben de hacer ahorita para mañana, porque ya mañana va a ser demasiado tarde. Se dice que el congresista Mike Coffman estudió español de manera intensiva por los últimos 6 meses, por lo que para los republicanos fue un logro que él pueda dirigirse a la comunidad hispana en su idioma. Yo pienso que el que gana aquí es el votante latino, que se nos está tomando en cuenta. Y yo le agradezco enormemente al congresista Coffman porque hizo un trabajo extraordinario para prepararse para llegarle a la comunidad latina. Recuerde que su voz es su voto, así que este 4 de noviembre, si usted es elegible para votar, ejerza su derecho como ciudadano. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte.